Buenas noches. Este video trata sobre los cambios y modificaciones que se hicieron a partir de la última revisión con mi asesor. Veamos una por una. La primera observación que se me hizo fue el corregir la numeración del índice a partir de la sección 3.2.4.1. Del lado izquierdo tengo el documento que se hizo en la entrega 3A y del lado derecho tengo la última versión del documento con las correcciones hechas. Am, La primera observación va referente a lo que fue el texto relacionado al marco metodológico, en el que, como vemos aquí, la numeración parece estar bien, pero al llegar al 3.2.4.2, la numeración se repite, entonces eso debió de ser cambiado. ¿Cómo cambió en la nueva versión del documento? Como podemos ver en las observaciones posteriores, Am, se nos pide quitar todo el procesamiento de los datos y dejar solo en el marco metodológico lo referente a la metodología, por lo que todo el procesamiento pasa a ser en el capítulo 2. Entonces, esta observación de alguna manera, pues, am, ya no aplica de algún modo, porque la numeración aquí fue cambiada y corregida con base en la numeración de la unidad en sí. Ahora veamos la segunda observación. La segunda observación pide el hacer una agrupación entre los temas o los puntos a analizar, que es el análisis exploratorio y la limpieza de datos. Entonces pide que agrupemos los puntos uno, 2 y 5 como análisis exploratorio y los puntos 3 y 4 como limpieza de datos. Eso hace referente a este punto, que es limpieza y preprocesamiento de los datos. Y como vemos, am, la numeración va corrida del 1 al 5. Y del lado derecho se hizo la agrupación como se pidió. Entonces hice una primera sección que se llama análisis exploratorio y agrupé los puntos uno, 2 y 5. Este sería el 5. Y limpieza de datos, eh, lo agrupé con los puntos 3 y 4. Bueno, aquí dice que se pide quitar todo el procesamiento de los datos que se hizo en la unidad 3 y poner ese análisis en el capítulo 2 y solo dejar la parte de la metodología en la unidad 3. Em, Sí, si bien moví todo lo que fue la parte del procesamiento, agregué las fuentes de la información dentro de la unidad 2, cosa que inicialmente estaba como parte de la unidad 3, algo que estaba mal. Em, Posteriormente puse los enlaces a las fuentes de datos, cosa que anteriormente estaba en la unidad 3. Todo lo referente al procesamiento de datos pasó de la unidad 3 a la unidad 2, como se ve del lado derecho. Incluso el análisis de correlación de variables que estaba en la unidad 3 pasó también a pasar como parte de la unidad 2. Ok. am, Aquí dice dejar los temas como están, solo dejar tres niveles. Eso se refiere a que, a ver, ¿cómo llevo aquí la primera parte? Eso se refiere a que durante la unidad 3 tenía demasiados subíndices. Como vemos en el marco metodológico, tenía índices con cuatro niveles, los cuales no estaban bien relacionados. Entonces, para la unidad donde se revisa el marco metodológico, eso deja de ser así. Dejé los tres niveles como se pidió por parte del profesor. Aquí dice quitar entidades, municipios y localidades del conjunto de variables independientes. Esto ya va del lado del procesamiento de los datos, ya del lado del programa.
en el cual pues incluía la entidad federativa, el municipio y la localidad como parte de mis variables independientes. Eso de algún modo me generó muchísimo ruido para poder el procesamiento de la información, por lo que pasé a eliminar esas columnas. En donde lo hice, ya lo hice como parte del programa. Entonces, quité la clave de la entidad, las claves del municipio, los nombres y las localidades y sus claves. Y pasé a preprocesar la información sin estos datos. Aquí dice complementar el análisis utilizando la base de datos del DNUE. Ah, ok. Am, vamos a ver dónde está. Al principio tenía pensado utilizar 9 bases de datos del INEGI, pero terminé utilizando una base de datos adicional. Esto es porque por la unión de los datos, estos tuvieron que ser discriminados en su gran mayoría y solo me quedé con 2 bases de datos. Entonces, para complementar la información socioeconómica, metí el directorio estadístico de unidades económicas y, e incluí esta información durante toda la parte em, del marco teórico. Y también lo incluí dentro de mi procesamiento de datos. Entonces, aquí ya, pues, como se puede ver, obtengo la información del DNUE, la preproceso y la adjunto como base, como parte de mi base de datos principal. Esto último me ayudó a que pudiera tener un mejor análisis de la información. Antes estos números eran demasiado bajos y la verdad es que los modelos eran muy, muy precarios. Esto me permitió que pudiera hacer un análisis de las variables mucho más a fondo y pudiera crear nuevas variables. Y esto al momento de generar mis modelos, tanto de random forest como de redes neuronales, me mejorará en una gran medida. Si podemos ver aquí, a ver, no, no. Si pudiéramos ver aquí los diagramas del modelo anterior, vemos que el modelo realmente es muy malo. Entonces, es malo para generalizar y así tendía a ser atender overfitting. Ya con la inclusión del modelo de la base de datos del DNUE, esto mejoró. La última observación fue que se añadiera AutoKeras como para hacer una mejor comparativa. Esto de algún modo no fue posible porque la evaluación del modelo se hace con AutoKeras, se hace con una clase en particular que se llama mm, Selection. ¿Cómo se llama esa clase? Ah, se llama Structure Data Classifier y Structure Data Regression. Entonces, esas 2 clases en particular que me permiten hacer regresiones y clasificaciones como tal, fueron borradas de la librería, por lo que no fue posible utilizarlas. Como podemos ver aquí, que es el listado de las clases, pues esa clase simplemente ya no está. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ay, no inventes.